nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se convirtió en la salvación de la humanidad? ¿Cómo llegó a ser el Redentor de la humanidad? Fue que Él, voluntariamente, obedeció la voluntad del Padre Celestial, y descendió al mundo para hacerse hombre. El propósito de hacerse hombre, ¿cuál fue? Fue que la humanidad estaba atrapada por el pecado. Todos estaban atados por el pecado. El propósito de hacerse hombre era rescatar a sus hijos y redimirlos del pecado. Porque cuando María, la madre del Señor, estaba embarazada de él, el ángel le dijo a José, el esposo de María, su prometido, lo siguiente: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo de Dios. Le darás por nombre Jesús. Tu esposa María dará a luz un hijo, y le darás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados y los redimirá. El Señor Jesús vino al mundo con el propósito de rescatar a sus hijos y redimirlos del pecado. Así, tal como dijo el ángel, porque él redimirá a su pueblo y los redimirá del pecado. Todos pecaron, y la razón de pecar no proviene de uno mismo, sino del ángel caído y de Satanás. O bien, el ángel caído nos transmitió el pecado. El nacimiento de un hijo. Él nos salvará, liberándonos del demonio Satanás, o del pecado del ángel caído, para que ya no estemos bajo la atadura del pecado del demonio Satanás, ni bajo la atadura del pecado del ángel caído. Por tanto, el nacimiento de Cristo el Señor fue para salvar a su pueblo, para que salieran del pecado. Por ejemplo, nuestro hermano Heber, antes de conocer al Señor, vivía en el pecado. En ese tiempo, ¿conocía a Dios? Heber dijo: no hay Dios, no conozco a Dios. ¿Había esperanza? No había esperanza. Vivía en el pecado. En ese tiempo, si oraba, el Padre Celestial de ninguna manera escucharía. Además, el hermano Heber ni siquiera sabía que existía Dios, y le era imposible orar. No sabía cómo orar. Pero ahora, cuando oramos, pidamos lo que pidamos, el Padre Celestial nos escucha, y nos convertimos en hijos del Padre Celestial. ¿Por qué razón es esto? Porque antes éramos pecadores. Por eso no conocíamos a Dios. E incluso si orábamos, Dios no escuchaba. Pero ahora, ya no somos pecadores, porque el Señor Jesucristo nos redimió, rescatándonos del pecado, y nos convertimos en hijos santos. Esto es lo que en el Señor Jesucristo se llama salvación. Salvación, salvación, que primero rescata al hombre, salvándolo del pecado, y en un futuro cercano, nos rescatará del Hades de la muerte, salvándonos de él. Este es nuestro Redentor. Ahora, él está sentado a la diestra de Dios, posee el gran poder de Dios, y protege a todos los hijos que le pertenecen, para que todos los hijos que le pertenecen sean salvados del pecado, para que ya no estén atrapados por el pecado, ni bajo la autoridad del demonio. Por ejemplo, nos bautizamos. Antes de ser bautizados, pertenecíamos al pecado, bajo el poder del pecado. Pertenecíamos a lo que se llama personas del pecado. Si alguien no quiere ser bautizado en el nombre del Señor, entonces esa persona es llamada pecadora. Pertenece al pecado. Pero después de ser bautizado, esa persona ya no es llamada pecadora, sino que pertenece a Cristo, un justo, una persona santa. Así es. Esto es porque el Señor Jesús tiene la autoridad para vencer al pecado. Todos los que están bajo el nombre del Señor Jesús, el gran poder del Señor libera a esa persona del pecado. Este es el Señor Jesucristo, convirtiéndose en la salvación de la humanidad, que es salvar a las personas del pecado. Pero, ¿por qué razón se convirtió en la salvación de la humanidad? Leamos Hebreos. Que el Señor Jesucristo se convirtiera en la salvación de la humanidad tiene una razón, y es porque él experimentó el sufrimiento. Experimentó el sufrimiento para cargar con los pecados de los hombres. Y así él murió en la cruz. Murió, y después de resucitar de entre los muertos, Dios lo estableció como la salvación de la humanidad, para que todos los bautizados, en el nombre de Jesucristo, sean salvos, sean todos rescatados del pecado, para que ya no vivan en el pecado, sino en el Espíritu del Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo de Dios. Antes de ser salvos, cada uno de nosotros vivía en el espíritu de pecado de Satanás, viviendo a semejanza del pecado. Pero después de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, todos deben vivir en Dios y en el Señor Cristo, en el amor del Espíritu Santo y del Espíritu de Cristo, ya no viviendo a semejanza del pecado, sino viviendo la semejanza de la nueva vida de Dios y del Señor Cristo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.